Las ideas que hicieron posible la materialización de este libro tardaron aproximadamente 20 años. Sin embargo, su redacción se dio lugar en tan solo unos pocos meses. Quiero decir con esto que la maduración del pensamiento, en la mente de quien escribe, precisó la mayor parte de las veces largas jornadas de profunda meditación. No es tarea fácil escribir. En mi caso, los instantes resultan misteriosamente paradójicos. Puedo dedicar todo mi empeño en hallar la combinación de palabras adecuadas y acto seguido me convierto en el crítico más implacable, aquel que no deja rastro alguno, a razón de juzgar su trabajo como insuficiente. De modo que, cuando un tipo de empresa, provista de esas especiales características, consigue continuar su trayecto, lo hace incluso a pesar de mí, y esto significa que soy, a la vez, gestor y crítico del propio resultado, y desde luego, éste debe procurarse, de alguna manera, su misma subsistencia en el espacio. Luego sucede algo ciertamente enigmático y milagroso. El texto, otrora frágil, cobra una particular dinámica que impulsa al autor a continuar vigorosamente con el complejo trasegar de la obra, una retroalimentación secreta entre lo escrito y quien le escribe. La experiencia con este libro fue muy peculiar, porque la fuerza motora, intrínseca al texto, no solo fue superior a cualquier intento por reducirla o tan siquiera contenerla, sino que me involucró de forma tan abrumadora e inexpugnable que no admitió detenimientos, sino hasta su culminación. En efecto, existe algo de magia en el ambiente, cuando el lector puede devorar en cuestión de días el trabajo que al autor le ha implicado un par de décadas. Evidentemente la motivación fue más poderosa que las restricciones subyacentes en lo extenso de la ruta. Ahora puedo traer a la memoria aquellos días como estudiante de pregrado, y el que fuera un temprano y frecuente corrido circundante entre las espesas avenidas de la ciudad celeste, que apenas me advertirían como un viajero más entre la multitud formidable y gris, acumulando preocupaciones varias que gravitaban al interior de la familia, los libros corroídos, las noticias convenientes, las cifras inexactas, la comprensión de teorías ambivalentes, el análisis de los gráficos y el estudio de las matemáticas incuestionables. Cuando caía la noche, mi propio rostro estacionario contemplaba absorto las estrellas con avidez, como una mezcla fatigosa de crecientes curiosidades y angustias recurrentes sobre el porvenir, que se daban cita sin que pudiera comprender la magnitud de mi papel en medio de tan extenso desierto. El primer capítulo es un vestigio frágil de esos años de análisis introductorio a la economía, donde las raíces originarias del texto intentaron provisionarse de refugio en algún rincón del tibio universo. Poco después aparecería el profesor, un hombre que a pesar de parecer rígido, siempre ha conservado un agradecimiento profundo por contar con la posibilidad de afianzar sus diagnósticos en la materia y de partir aquello que consideraba trascendente en compañía de sus estudiantes, mientras revisaba sus propias dudas en lo tumultuoso de un mar agitado de ideas en permanente contrasentido. Al profesor le he dedicado el capítulo segundo, intentando ser lo más cuidadoso posible con su evolución a medida que se abría camino entre lo intrincado y accesible, entre lo concreto y ficticio de la ciencia económica. He dejado el capítulo final como un ocaso anaranjado en el horizonte para abordar el tema de las paradojas, asumiendo un rol especialmente decidido y abandonando los temores de un economista que se atreve a señalar con el dedo las debilidades estructurales de la ciencia. Pero al tiempo he intentado describir, de la forma más sencilla que me fue posible, lo que he aprendido en otros campos de la investigación científica, con la esperanza de que algunos pensamientos puedan contribuir a la comprensión de la vida misma y el papel que la economía juega dentro de ella. Walt Whitman escribió en Hojas de hierba una pequeña poesía intitulada originalmente Full of Life, Now, donde imprimió los anhelos existentes entre un escritor y un lector que superan incluso a la propia muerte.
El poeta escribe un mensaje urgente y delicado para alguien que aún no ha nacido, y es absolutamente consciente que cada línea llegará a su destino como un testamento para el receptor que, sin duda, echará de menos la existencia del remitente. El contenido, sin embargo, es precisamente la esperanza de hacer factible ese vínculo sempiterno que supera las divergencias del tiempo y del espacio, la posibilidad de conservar el valor de las ideas y los sentimientos, y, de una forma secreta que rara vez puede dilucidarse, encontrarse como la esencia de aquello que vuelve orgánicamente de las partes al todo. He escrito este libro pensando en los estudiantes que pudiesen no haber agotado su deseo de aprender, y que experimenten en la economía algo más desafiante que lo que convencionalmente se pretende hacernos creer, más allá de las distancias, los lenguajes e incluso la propia muerte. He intentado dejar un mensaje para comprender que el estudio de la ciencia económica es mucho más de lo que parece ser. Julio C. Riascos. San Juan de Pasto, 10 de mayo de 2020.